¿Qué es el urbanismo? Pues muchos de ustedes tienen una familiaridad con la palabra o conocimiento del mismo. ¿Por qué? Porque en nuestra carrera es una de las ramas importantes que vamos a desarrollar en nuestra profesión, tanto en el ejercicio como también en la difusión y planificación del mismo. Entonces, para esto vamos a llegar a desarrollar desde el origen sobre la palabra de urbanismo y el desarrollo del mismo hasta la conceptualización actual de lo que es el urbanismo y cómo se desarrolla ahora en nuestras ciudades y la aplicación misma de lo que es el urbanismo en nuestro medio. Entonces, empezaremos por la historia. Las primeras ciudades y el modelo urbano aparecen en la revolución neolítica, una vez que las poblaciones se han asentado y han descubierto la agricultura. El excedente de producción permite desarrollar otras profesiones que no están directamente relacionadas con la obtención de alimentos. Puede ser como la artesanía, comercio o administración de los excedentes. Las primeras civilizaciones urbanas surgen hacia 3000 años antes de Cristo. Ya puede ser en los valles de Tigris, que es Egipto, o en Hong Kong, que es China, o la India. También en general todas estas ciudades están muy vinculadas a la agricultura y práctica de los territorios cercanos, con poblaciones reducidas en torno a los 20.000 habitantes. En Grecia, las ciudades-estado de la Grecia clásica, herederas de la cultura micénica, suelen seguir un plan más ordenado, sobre todo cuando era una nueva fundación y una gran expansión colonial por todo el Mediterráneo que ha sucedido desde el siglo IX a X a.C. Les permitió levantar un sinfín de ciudades desde cero, con lo que pudieron seguir un plan urbano previsto de antemano. Se podría decir planificado. En términos generales, las ciudades griegas se distinguían dos grandes conjuntos. De un lado, la ciudad de los dioses, que es la Acrópolis, que agrupaba todos los edificios religiosos y se ubicaba en la parte más alta de la ciudad. Por otro lado, el Ágora, donde estaban los principales edificios públicos, como el mercado y las áreas administrativas y políticas. Todavía hoy en Atenas, por ejemplo, podemos apreciar la antigua división. Pero la primera gran urbe de la historia surgió lejos del Peloponeso y llegó a extender sus dominios por casi todo el mundo, conocido en esa época. Y solo el hombre evoca la magnificencia de un imperio. Roma, la gran cantidad de tributos que llevaban desde Oriente y Occidente, así como la fuerza de trabajo de esclavos y muy numerosa, permitieron un espectacular desarrollo urbano en una ciudad que alcanzó hasta el 1.000.000 de habitantes, una magnitud titánica para la época. Además, gracias a un gran talento para la ingeniería, sentaron las bases arquitectónicas de un sinfín de edificios y estructuras de carácter público que caracterizaron el urbanismo occidental durante siglos y que resulta del todo sorprendentes por su extrema ingeniosidad, como el alcantarillado, acueductos, fuentes, puentes, termas, pavimentos y mercados, palacios, basílicas, teatros y anfiteatros, circos, etc. Todos estos equipamientos urbanos se han dado en esta época y se han empezado a desarrollar según se ha pasado la historia. Pero la primera gran urbe de la historia surgió lejos del Peloponeso y llegó a extender sus dominios por casi todo el mundo, conocido en esa época. Y solo el hombre evoca la magnificencia de un imperio. Roma, la gran cantidad de tributos que llevaban desde Oriente y Occidente, así como la fuerza de trabajo de esclavos y muy numerosa, permitieron un espectacular desarrollo urbano en una ciudad que alcanzó hasta el 1.000.000 de habitantes, una magnitud titánica para la época. Además, gracias a un gran talento para la ingeniería, sentaron las bases arquitectónicas de un sinfín de edificios y estructuras de carácter público que caracterizaron el urbanismo occidental durante siglos y que resulta del todo sorprendentes por su extrema ingeniosidad, como el alcantarillado, acueductos, fuentes, puentes, termas, pavimentos y mercados, palacios, basílicas, teatros y anfiteatros,
circos, etc. Todos estos equipamientos urbanos se han dado en esta época y se han empezado a desarrollar según se ha pasado la historia, como ejemplo vivo de lo que ocurre y ha ocurrido en la historia. Origen y significado del término urbanismo. El término urbanismo procede de la palabra latina urbs, que significa ciudad, que en la antigüedad se refería a la autonomacia, a la capital del mundo romano. Roma aparece por primera vez en el diccionario, en la Real Academia Española en 1956, donde se define como conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados, en orden a las necesidades de la vida urbana. Es claro que la idea de poblado no se ajusta a la dimensión actual del urbanismo, siendo la idea de ciudad, en el sentido moderno del término, la que se adecua más al campo de esta disciplina. Aunque el término urbanismo se utilizó inicialmente para designar todos los fenómenos de ordenación urbana, a medida que el fenómeno constructivo y edificatorio ha sobrepasado el espacio apropiadamente o propiamente urbano, dicho término ha sido desplazado en la práctica por el de ordenamiento territorial, cuando se quiere hacer referencia a intervenciones en suelos extraurbanos, donde entra en juego los intereses supralocales protegidos de instancias públicas superiores, defensa nacional, carreteras y medio ambiente. En España el término de ordenación del territorio se emplea también para la planificación en ámbitos supramunicipales, en los que generalmente existen relaciones funcionales importantes entre los municipios y se aprecia la necesidad de coordinar los planes urbanísticos municipales. Semana multidisciplinar relacionada al estudio, regulación, control y planificación de las ciudades. En este contexto, el urbanismo es una ciencia humana insertada en el ámbito de la sociedad, en proceso de constante crecimiento demográfico, respondiendo a una fuerte presión de la civilización y urbanidad, enfrentando sus demandas y problemas. Dentro del urbanismo están cuestiones que van desde la planificación urbana, con la creación de espacios comunes, como ser calles, avenidas, plazas, parques y servicios básicos a favor de la población, hasta sostenibilidad de nuevas tecnologías. En la actualidad, el urbanismo se encuentra relacionado con otras ciencias, como la arquitectura, la ingeniería civil, la geografía, la sociología, la historia y ciencias políticas. Hoy en día, lo más novedoso es el diseño de ciudades sostenibles, con ciencia del medio ambiente, que influyen en energías renovables y están influenciadas a preservar el medio ambiente.